Pues primero, buenas noches a todos. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos en el Ateneo Javeriano del día de hoy. Vamos a estar tratando el tema de síndrome de enmascaramiento y para eso nos acompaña pues nuestra invitada muy especial, la doctora Gisela Arango. Ella es oftalmóloga de la Universidad de Antioquia y tiene un posgrado de alta especialidad en uveitis, inmunología ocular de la Fundación Conde de Valenciana en Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Gis. Gracias, Ingrid. Pues como te mencioné ahorita, gracias por la invitación y la confianza. Realmente es un tema muy complejo, pero me parece importante porque realmente sí es importante, sobre todo porque tenemos muchas enfermedades que nos pueden simular una uveitis. Esta charla, pues traté de hacerla lo más sencilla y lo que quiero que les quede claro es en cada enfermedad definir por qué es un síndrome enmascarado, o sea, qué hace que se me parezca realmente una uveitis y cómo, qué me puede ayudar a diferenciar. No me voy a extender a decir, pues, como a mencionar cada enfermedad como tal, sino a definir más o menos por qué o qué nos ayuda, pues, como a diferenciarla. ¿Listo? Perfecto, Gis. Si te parece, entonces vamos a tener las preguntas al final de la charla y las Sí. podemos ir registrando en el chat, por favor, si alguien tiene preguntas. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se define un síndrome enmascarado? Es la presencia de células intraoculares secundarias a una enfermedad que no es inflamatoria. Esto es importante porque algunos autores afirman que algunas enfermedades como la endoftalmitis o incluso las uveitis virales pueden estar o se definen como un síndrome enmascarado, pero en realidad no lo son porque hay una causa infecciosa que me está causando esa inflamación. Entonces yo realmente endoftalmitis no la incluí, aunque también es importante pues tenerla en cuenta, pero no la incluí en esta charla. Y se describió por primera vez en 1967 como una conjuntivitis crónica que era causada por un carcinoma conjuntival. Como grupos las tenemos como las causas neoplásicas y las causas no neoplásicas. Las no neoplásicas, entonces tenemos muy importante, que me llega mucho, el desprendimiento regmatógeno de retina. En estos casos es importante saber que cuando hay un desprendimiento de retina regmatógeno se causa una alteración del EPR, o sea, hay una ruptura. Esto hace que migren células inflamatorias en el vítreo y esto me causa una respuesta inflamatoria de la retina que causa una liberación de histamina, ¿cierto? Esta liberación de histamina me puede causar un proceso inflamatorio que me puede causar un cuadro muy parecido a una uveitis. Entonces, en estos pacientes, cuando llevan largo tiempo de evolución, es común encontrar sinequias posteriores, es común encontrar flare en cámara anterior, incluso a veces se encuentra evidencia de polvo de tabaco que se puede confundir con celularidad vítrea. Entonces, nos puede hacer pensar que puede ser un desprendimiento de una uveitis en vez de un desprendimiento de retina. Y en 5 a 10% de los casos no hay desgarro evidente, o sea, no se logra encontrar, entonces esto nos puede confundir más el cuadro, ¿cierto? También puede estar asociada a hemorragia vítrea y esto nos puede dar opacidad de medios que puede confundir con una inflamación del vítreo y hace más difícil el diagnóstico. ¿Qué nos ayuda a diferenciarlo en estos casos? Enfermedad preexistente ocular, pacientes miopes, ¿cierto? Pacientes que tienen antecedente de lesiones periféricas en la retina predisponentes. La enfermedad y los signos, por ejemplo, estos pacientes van a presentar una pérdida de la aguza visual indolora. En caso de uveitis, lo más común es que presenten algún síntoma de ojo rojo, dolor, disconfort. Antecedente de trauma también es muy importante y la historia familiar pues también nos orienta a pacientes que tienen antecedentes de familiares con miopía, desprendimientos de retina previos también. Otra que nos puede producir este cuadro es la retinitis pigmentosa. Como todos lo sabemos, hay una degeneración de los fotorreceptores que nos pueden ocasionar cambios en la retina, como la palidez del disco, las espículas óseas, la atenuación arteriolar, como vemos acá. Y en esta enfermedad, ¿qué pasa? Por este daño que hay en los fotorreceptores, hay un aumento de la permeabilidad vascular, se forman complejos inmunes y hay una reacción inmune contra antígenos de la retina y el vítreo degenerado.
Esto lo que me va a ocasionar es que haya una uveitis intermedia, igual a cualquier uveitis intermedia que vemos en pacientes, por ejemplo, con pars planitis. Se pueden formar copos de nieve, bancos de nieve, incluso se han descrito que estos pacientes tienen mayor predisposición a realizar o a formar catarata subcapsular posterior e incluso edema macular. Entonces también es una enfermedad que nos puede dar este cuadro y que realmente lo vamos a diferenciar por los hallazgos que tenemos en la retina, por el hallazgo también que tenemos en el electroretinograma, como la atenuación de las ondas A y B, y obviamente pues es un cuadro donde el paciente va a tener hallazgos muy sugestivos en el polo posterior. Otro que debemos tener en cuenta es el trauma, cuando hay cuerpo extraño intraocular. Esto, dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, de dónde esté localizado, nos va a ocasionar varios grados de inflamación, sea anterior o posterior. La mayor localización es posterior y es muy importante el tipo de cuerpo extraño que tenemos, porque esto lo que va a hacer es que haya una respuesta química a ese cuerpo extraño. Por ejemplo, si es siderosis, lo que va a hacer es que hay una alteración o una respuesta del hierro contra las proteínas de las células epiteliales. Y en la chalcosis lo que va a hacer es que va a haber un depósito del cobre en las membranas y esto me va a ocasionar una peroxidación lipídica. Entonces, por ejemplo, en la siderosis, lo que vamos a tener es que va a ocasionar un cuadro inflamatorio con depósitos en el endotelio corneal, glaucoma crónico de ángulo abierto, heterocromía del iris, una pupila reactiva por daño del esfínter pupilar, catarata amarilla con depósitos cafés anteriores, degeneración pigmentaria de la retina que generalmente empieza en la periferia y luego se va volviendo más central, edema del disco y cambios escleróticos de arterias retinianas. En el caso de la chalcosis, vamos a tener un anillo de Kayser-Fleischer, como en enfermedad de Fabry, partículas tanto en vítreo como en humor acuoso, que pueden simular también, pues como les mencioné, una inflamación, iris verde o pérdida de midriasis, también por daño del collarete, catarata en girasol, depósitos en la superficie de la retina e hipopión estéril o una pseudoendophthalmitis. Aquí vemos la localización pues, de los diferentes cuerpos extraños. Esto sería pues, un paciente con una chalcosis donde se puede ver el anillo de Kayser-Fleischer y también los cambios iridianos con algo de irrupción del collarete iridiano. El síndrome de dispersión pigmentaria, muy común, sobre todo en caso de glaucoma, a veces los envían mucho por sospecha de una uveitis anterior. Yo tenía un profe, pues mi profe de uveitis de todo, pues cuando hice mi especialidad, que me decía, tienes que tener en cuenta que todo lo que flota en el humor acuoso no son células, y este es uno de los casos, ¿cierto? Entonces estos pacientes hay que tener en cuenta que son pacientes jóvenes, generalmente hombres, miopes, que en un porcentaje pueden presentar glaucoma asociado y tener muy en cuenta los hallazgos. O sea, el uso de Krukenberg, esto es muy importante porque el uso de Krukenberg es diferente, obviamente, a los precipitados queráticos, ¿cierto? La localización, como se dice, es un uso como tal, aunque no todos van a presentar ese uso, pero la localización inferior lineal es más frecuente. También hay que tener en cuenta que sus pacientes van a presentar estos depósitos que se ven acá en el iris, como vemos. También van a tener la pigmentación abundante del ángulo y obviamente la atrofia más periférica del iris, como vemos acá. ¿Qué nos ayuda a diferenciarlo? Es muy importante saber diferenciar entre células y pigmento. Las células son más granulares, más gruesas, el pigmento es más granular, más grueso, las células son más finas y más blanquecinas. Y también hay otros hallazgos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, un síndrome de dispersión pigmentaria no te va a hacer sinequias posteriores. Un síndrome de dispersión pigmentaria no te va a hacer nódulos de Keppe, como si lo va a hacer una uveitis, o nódulos de Busac. Entonces, esto nos ayuda a diferenciar realmente el paciente que tiene realmente. El santogranuloma juvenil, pues realmente es raro, es en infantes, niños pequeños, lo que van a hacer es unas lesiones generalizadas, pápulas tipo de células histiocito no Langerhans y generalmente son más en piel.
¿Cuándo van a presentar un cuadro muy sugestivo de uveitis? Cuando hay lesiones en el iris. ¿Por qué van a presentar ese cuadro inflamatorio? Pues porque si hay lesiones en el iris me van a causar una inflamación como tal, pueden presentar ifema espontáneo, glaucoma, si hay lesiones también en el cuerpo ciliar. Pueden tener pues diferentes manifestaciones en diferentes órganos. Aquí hay ejemplo, pues las lesiones en piel son lo más común. Acá se ve una lesión en el iris, donde también puede estar asociada inflamación en la cámara anterior. Ya vamos a entrar a los neoplásicos. El melanoma uveal. Este es un paciente real. Me lo remitieron alguna vez por un cuadro, un diagnóstico de una escleritis. Realmente lo que tenía era un melanoma del cuerpo ciliar con extensión a coroides. El paciente, por su compromiso del cuerpo ciliar, hizo un ángulo cerrado, un glaucoma de ángulo cerrado, y no le habían hecho pues como el diagnóstico, le pusieron una válvula y por ahí empezó a salir pues su melanoma. Lo remitieron como una escleritis necrotizante, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos pacientes? Cuando hay un melanoma del cuerpo ciliar pueden hacer extensión escleral y ellos hacen un vaso centinela hacia donde está el tumor. Eso en muchas ocasiones se puede confundir con una escleritis como tal y lo mandan con ese diagnóstico. Aquí están otras imágenes de él. También pueden hacer por ese compromiso del iris o del cuerpo ciliar sinequias y también celularidad e inflamación en la cámara anterior. Aquí hay otras imágenes. Este es el ojo sano pues, del paciente. Aquí están las imágenes de la ecografía porque tenía compromiso tanto coroideo. Y acá está el compromiso del cuerpo ciliar y del iris también. Las metástasis coroideas, pues realmente yo creo que son más fáciles de diferenciar, pero se pueden confundir con otras lesiones retinianas infecciosas o uveíticas, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que pacientes con antecedentes, sobre todo de SEA de pulmón o SEA de mama, que son los que más presentan, pueden tener este tipo de lesiones, que son lesiones, acá como las vemos, coroideas, amelanóticas, subretinales, generalmente están localizadas en el polo posterior, no más allá del ecuador, bilateral, como vemos acá. Acá también pues se ve más claro. Y acá también. El linfoma intraocular primario me gusta mucho porque si realmente ya tengo varios pacientes con el diagnóstico y cuando se hace el diagnóstico se confunde mucho con una necrosis retiniana aguda. Estos pacientes generalmente van a tener un compromiso bilateral. Es un linfoma del sistema nervioso central que se puede ir a coroides o contrario, como ya vamos a ver ahorita. Generalmente casi no producen compromiso de la cámara anterior, pero lo pueden producir. Esta es la característica de las lesiones, son lesiones subretinales, blanquecinas, extensas, pues al principio son más pequeñas. Muy importante el patrón de leopardo que vemos acá, que esto es por la alteración del EPR, porque hay lesiones que están localizadas más arriba y otras que causan esa disrupción del EPR, entonces causan este patrón muy bonito que se llama el leopardo. ¿Qué pasa con estas lesiones? Que pueden ocasionar migración de células a vítreo y dar la imagen como si presentaran celularidad vítrea y como si fuera en realidad una uveitis posterior, ¿cierto? Y también pueden en un 14% generar vasculitis. Entonces también es un diagnóstico a identificar. Aquí tenemos el típico patrón de leopardo. En la angiografía fluoresceínica lo que más se va a ver son lesiones hiperfluorescentes punteadas, acompañadas con zonas de hipofluorescencias por los parches que hay en el EPR. Y en la autofluorescencia también se va a ver el patrón de leopardo acá. Este es otro ejemplo que les voy a mostrar. Es un paciente que vimos inicialmente por una pérdida visual en el ojo izquierdo. Se hizo el diagnóstico inicial de una necrosis retiniana y posteriormente empezó a comprometer el ojo derecho. Esto es muy característico del linfoma.
Si ustedes ven, realmente uno ve el fondo de ojo y lo ve relativamente normal, pero en la angiografía lo que se le empieza a ver es las lesiones hiperfluorescentes punteadas. O sea que este paciente ya está empezando a tener compromiso también del ojo contralateral. Si ven acá, ya estaba en el OCT, lo que van a hacer estos pacientes es una alteración del EPR con formación de unas nodulaciones en el EPR como vemos acá. Y acá este era el ojo más comprometido, el ojo que se confundió con una necrosis retiniana, donde se puede ver la alteración del EPR con cúmulos en este EPR acá. Hay alguien que tiene la cámara prendida andando por toda la casa. No sé. Acá se logra ver más. También pueden presentar líquido subretinal como se ve acá. Y acá también ya cuando el paciente desarrolló las lesiones en el ojo que aparentemente eran sanas con el patrón en leopardo. Acá más compromiso del otro ojo con hemorragia también asociada a retiniana. Estos son otros hallazgos del OCT. Lo clave con este paciente, ¿qué fue? O sea, yo digo que hubo algo de demora en el diagnóstico porque se pensó desde un principio, pero la resonancia cerebral salió normal. Sin embargo, con el tiempo el paciente empezó a presentar episodios convulsivos. Se le repitió la resonancia. Y ya aquí se puede ver la lesión que tenía en el sistema nervioso central con hemorragia alrededor. Estos pacientes incluso pueden presentar compromiso del sistema nervioso central 40 meses después de haber iniciado el compromiso coroideo. Entonces, es muy importante siempre hacerles un buen seguimiento. Y acá, pues, la hipercaptación de la lesión. En estos pacientes con linfoma, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues realmente es muy difícil, lo ideal es tomar citología, el problema es que el manejo de esta citología del vítreo, las células son muy sensibles y a veces es difícil de identificar. Se debe identificar también CD20 y también la interleuquina 10, que nos ayuda a diferenciar de un proceso pues, neoplásico, ya que la interleuquina 10 está elevada en estos procesos, mientras que la interleuquina 6 en los procesos inflamatorios. Entonces también nos ayuda. La leucemia. En la leucemia lo que va a haber es una hiperviscosidad, pues como tal, sanguínea. Esto lo que me va a ocasionar son cambios tanto en cámara anterior como posterior, como vamos a ver. Vemos acá que hay una hiperviscosidad en todos los vasos conjuntivales y se describen como unas lesiones en coma. También pueden haber hemorragias, como vemos acá, compromiso del iris como tal, o sea, lesiones nodulares en el iris que pueden ocasionar actividad anterior, un pseudohipopion también asociado. Alteración del iris puede ocasionar también una heterocromía. Cuando hay una infiltración, el iris se pone de un tono más café, como más verdoso, entonces también nos puede ocasionar esa heterocromía. El compromiso retinal, sobre todo en la leucemia mieloide crónica, puede dar estas nodulaciones grises que se ven ahí con desprendimiento de retina asociado. Lo más común que vemos también es la tortuosidad vascular con las manchas de Roth, obviamente con su centro blanquecino por las células leucémicas que ocasionan esos cambios, oclusiones vasculares, vasculitis como tal, infiltración que ya se las mencioné, que son estos nódulos grisáceos, hemorragias también asociadas. Otros neoplásicos menos
comunes está el linfoma uveal, que es una infiltración del tracto uveal por linfocitos. Hay una hiperplasia linfoide reactiva en toda esa coroides como tal, y esto me puede producir varios cambios. Puede ser uveitis anterior, vitreitis, infiltrados coroideos y heterocromía, o también glaucoma de ángulo abierto, porque todas esas células alteradas ocasionan un bloqueo de la malla trabecular. Y los síndromes paraneoplásicos, sobre todo se ha descrito en sea de pulmón de células pequeñas. Esto se ha llamado cáncer asociado a retinopatía y me puede ocasionar un envainamiento vascular, alteración del EPR y disco pálido. Esto se da porque hay una respuesta contra la recoverina que se ha planteado en varias enfermedades también autoinmunes, por ejemplo en el azor. Entonces puede dar este cambio también. El retinoblastoma realmente sí lo considero un diagnóstico pues como enmascarado, ya que en niños pues tenemos esta leucoporia unilateral, tenemos enfermedades uveíticas que sí nos pueden causar este cuadro como es toxocara, entonces lo considero un diagnóstico diferencial. ¿Por qué me puede dar como esa confusión? Porque puede ocasionar migración de células o más bien de siembras vítreas que pueden confundirse como una uveitis intermedia o posterior. Incluso esas células o esas siembras vítreas, cuando ya están muy avanzados, pueden migrar a la parte anterior y darnos el cuadro de una uveitis anterior. Entonces también lo considero pues un diagnóstico diferencial, y no en todos los casos se pueden ver las calcificaciones que presentan en la ecografía o en la tomografía, ¿cierto? Entonces, también puede ser un diagnóstico difícil como tal. Muy importante tener el patrón de crecimiento del retinoblastoma, sobre todo el endofítico, que es donde más se pueden producir células vítreas o esas siembras, entonces también pues, puede ser para confusiones. Creo que voy a acabar muy rápido. Ya, gracias. Bueno, Gis, no, mil gracias realmente por toda esta revisión. Como tú le dices, es muy importante como tener esa sospecha clínica, ¿no? A veces vemos tantos pacientes de urgencias, tantos pacientes hospitalizados, interconsultas, que realmente puede que hayan casos sospechosos y puede llegar a pasarse el diagnóstico. Y como tú muy bien lo has dicho, eh, pues digamos la parte del retardo en el diagnóstico es lo que puede llegar a comprometer mucho más a estos pacientes. Entonces sí me parecía súper importante revisar todo esto para tenerlo en cuenta en el día a día. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, sí, aquí tenemos una pregunta de Yanni Pérez. Ella nos pregunta, Gis, que ¿cuándo recomiendas realizar biopsia de vítreo? Cuando tienes la sospecha, o sea, siempre, yo digo, siempre que tengo un paciente mayor con una uveitis intermedia, no es lo más común, ¿cierto? O sea, un paciente de 60 años, masculino, bueno, femenino también, que tenga una celularidad vítrea y tú no veas una lesión que digas es esto y no sabes, o sea, para mí eso es linfoma hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, un paciente mayor con una uveitis intermedia, sí considero que hay que hacer biopsia. Como te dije, es muy bajito el rendimiento, pero sí hay que hacerla, ¿no? O sea, no es tanto el rendimiento, sino el cuidado, porque yo creo que es una biopsia difícil de manejar, pero sí hay que hacerlo. Ok, aquí tenemos otra pregunta de la doctora Clemencia de Vivero. Nos dice, cuando hay duda clínica, ¿cómo se aborda el caso? ¿O se hace análisis del acuoso? Pero ¿en qué caso? O sea, cuando hay, por ejemplo, no sé, casos en que uno vea como la duda entre celularidad o pigmento, o que tú veas algo que no es claro en el humor acuoso, ¿uno toma muestras de este humor acuoso para estudio? O...
Pues mira, yo soy muy poquita las veces que tomo realmente estudio de humor acuoso. Yo o sea, no tanto en confundir celularidad o pigmento, por lo menos porque uno como que ya se orienta un poquito, ¿cierto? Yo pido más es de acuoso, por ejemplo, en uveitis virales, ¿cierto? Cuando estoy sospechando un citomegalovirus o cuando me queda la duda si realmente es una uveitis herpética o no. Eh, Más por celularidad o pigmento, yo creo que no tiene pues como ahí tanto valor, pues que el acuoso te vaya a ayudar a diferenciar eso, ¿no? Porque uno realmente toma muestra de acuoso es para hacer generalmente PCRs, ¿cierto? Para descartar diferentes causas infecciosas. ¿Y dónde mandas esas muestras de acuoso en los casos de herpes? O porque yo veo muchas muestras que salen negativas, que no ayudan mucho, ¿no? ¿A Sí, dónde las es mandas verdad. tú? Es verdad, o sea, no, y tienes mucha razón, a mí la mayoría me salen negativas, uno las manda es como por descarte, cuando está muy perdido. No, a mí me la mandan pues acá en el laboratorio, pues en la clínica donde trabajo y tengo el mismo problema, porque las PCRs realmente cuando no hay una uveitis como tal activa, no está el antígeno como tal activo, no tiene casi valor. Y generalmente es cuando ahí las tomamos. Entonces sí, pues realmente sí, o sea, no es problema del laboratorio, es problema de la, como sí, como de la sensibilidad realmente de tomar estas muestras. O sea, en conclusión, no es una buena ayuda, ¿no es cierto? No, no es una buena ayuda. Por ejemplo, yo las virales, todas las que tengo, muy poquitas realmente la he mandado al laboratorio. Es más por clínica. No, Gracias. perfecto, Gis. Aquí tenemos otra pregunta de Rafael Méndez. Nos pregunta en pacientes adultos mayores, ¿cómo abordar un primer episodio de uveitis? ¿Sospechar un enmascaramiento para neoplásico? ¿Qué para clínicos considerar? Bueno, sobre todo pacientes que tengan más compromiso, ancianos, pues de mayor edad, que tengan compromiso bilateral, ¿cierto? Que tengan una uveitis intermedia de causa desconocida, en eso sospecharlo. ¿Qué para clínicos pedir? Hemoleucograma, PCR, BCG, resonancia en estos pacientes a todos. Eh, bueno, yo diría que una radiografía de tórax también, ¿cierto? Yo diría que principal eso, ¿cierto? Eh, no sé qué más, como qué más sea importante pedirlo. Y si tiene la duda diagnóstica, o sea, porque si es un cuadro unilateral, yo me tiraría más por un episodio infeccioso, que acá en Colombia la principal causa de una uveitis posterior sigue siendo toxoplasma y ahí, pues a ellos les da, ¿cierto? Pero generalmente cuadros bilaterales con ese comienzo hay que pensar pues en una enfermedad, un síndrome paraneoplásico, un linfoma. Y en esos pacientes sí tomar, si no se encuentra la causa, tomar muestra vitrea. Ok, perfecto, Gis. Tenemos otra pregunta. Luis Miguel Salazar nos pregunta, ¿cuál es el papel de la angiografía fluoresceínica en estos casos? Muy importante, o sea, es muy importante, sobre todo en pacientes que ya tienen lesiones, nos ayuda a diferenciar qué tipo de lesión hay. Por ejemplo, en la metástasis, pues es muy característico el bloqueo que hay inicialmente con hiperfluorescencia tardía, ¿cierto? En el linfoma también nos ayuda a diferenciar el patrón de puntos hiperfluorescentes con hipo mezclado, ¿cierto? Entonces, yo creo que es, pues sobre todo en estas lesiones, es muy importante realmente, sobre todo cuando tengo pues un enmascarado con lesiones posteriores, pues porque si tengo uno solo con lesiones o compromiso anterior por un síndrome de dispersión pigmentaria o otra cosa, pues realmente no, pero en compromiso posterior sí. ¿Siempre la pide? ¿Siempre está como entre los Sí, paraclínicos que pides? sí, sí, tiene lesiones posteriores, sí. ¿Y en casos de uveitis intermedia también?
Sí, sabes que sí me ayuda por lo que te mostré inicialmente, porque en linfoma en algunos pacientes inicialmente no hacen el compromiso como tal de las lesiones y solo se logra ver en la angiografía fluoresceínica ese patrón moteado que no sé si recuerdan, entonces realmente sí. O también nos ayuda a diferenciar si es una vasculitis realmente lo que está sucediendo, ¿cierto? Porque también la pueden tener. Ok, perfecto. Tenemos aquí otra pregunta de Natalia Andrea Suárez. En pacientes adultos mayores con vitreitis sin copos de nieve o bancos, sin lesiones retinocoroideas, ¿pueden ser sospechosos de enmascarado neoplásico? Sí, sí, por lo que te mencioné ahorita. Ujú. Sobre todo casos bilaterales, ¿cierto? Sí, sí. Pero es muy importante tener en cuenta una cosa, es que estos pacientes pueden empezar con compromiso unilateral y Ujú. volverse bilateral con el tiempo. Entonces también hay que vigilar eso, ¿no? Mantenerlos en seguimiento. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algo más que quieran aportar a la charla. Ok, bueno, no, yo creo que entonces esas eran todas las preguntas. Realmente, Gis, pues quisiera darte las gracias en nombre mío y en nombre de todos en la unidad de oftalmología del Hospital San Ignacio, porque realmente, como te digo, em, pues es un tema, yo sé que es muy extenso, creo que No, entonces lo hemos lo resumí mucho, creo. no, creo que lo resumiste muy bien y digamos que eso es lo importante para nosotros, como tener esos puntos claves para la sospecha, que me parece que es lo principal, y pues de ahí en adelante ya ir enfocando el abordaje de acuerdo a la sospecha clínica que se tenga. Bueno, no, Bueno, gracias a todos. mil gracias a todos por la asistencia.